tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo webinar de la UNCET y la UFEC. Gracias por conectaros y por compartir con nosotros parte de la tarde. Va entrando la gente todavía, pero ya pasan 4 minutos de las 6, así que voy dando la bienvenida a la sesión. Espero que todos estéis bien, os encontréis bien, que esto es importante, siempre lo decimos. Es importante siempre, pero en estas semanas, en esta época, todavía más, al menos recordarlo. ¿Qué más? Tenemos hoy un webinar muy didáctico, yo diría. Vamos a hablar de emprendimiento tecnológico y tecnologías claves en el 2020, en este año tan extraño. Quien nos lo va a explicar es Marc Sansó, director del posgrado de Innovación y Emprendimiento de la UNCET Business School. Este posgrado lo ofrecemos cada curso, tanto en el campus de Tarrasa como en el campus de Barcelona. Este año empezará en octubre también. Y el webinar de hoy, de hecho, forma parte del contenido de este programa, ¿no? De este posgrado. Quizá hay alguno de los oyentes, de los participantes en el webinar que estéis interesados en el posgrado. Si es así, al final de la sesión hay un turno de preguntas, sobre todo dirigidas a Marc y dirigidas al tema que vamos a tratar. Pero si tenéis también alguna pregunta sobre logística, sobre matrículas, más concretamente del posgrado, deciros que nos acompaña Xavier Michá, que él es el coordinador del programa. Ay, perdón, es que oigo un ruido y creo que es mi culpa, perdonad si escucháis ruidos. Xavi Michá, perdonad, que me he quedado aquí, es el coordinador de las admisiones del programa, y entonces todo lo que sea referente al posgrado y al programa lo tenemos aquí con nosotros por si hay alguna pregunta al respecto, ¿vale? ¿Cómo podéis hacer las preguntas? Veréis que en la pantalla tenéis en la parte de abajo una icona que pone preguntas y respuestas. Podéis chatear allí cualquier comentario, cualquier pregunta que queráis hacer a Marc o a Xavi sobre la sesión, y al final dejaremos unos minutos, al final de todo, como un turno abierto de palabra, y yo os haré de portavoz, ¿de acuerdo? Iré leyendo las preguntas y se las iré haciendo sobre todo pues, a Marc. ¿Qué más? Me llamo Ana Yacher, soy del equipo de UNCET y os acompañaré sobre todo para esto, ¿de acuerdo? Para poder generar las preguntas que tengáis. Yo creo que ya podemos empezar. Marc, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Te presento, Marc es el director del posgrado, creo que ya lo he dicho, y él también hará un poco de autopresentación al empezar su charla. Gracias, Marc, bienvenido. Gracias. Y hasta ahora. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar con vosotros. Ana ya ha hecho algunas de las presentaciones pertinentes. Tampoco feo que uno hable de sí mismo, pero bueno, en mi rol también institucional, antes de empezar, deciros que, obviamente, como ha dicho Ana, soy el director del máster en Innovación y Emprendimiento. De hecho, bueno, pues este webinar que hacemos hoy está muy en la línea de algunos aspectos que vamos a empezar a tocar en esta asignatura, que es la mía, la del principio, de disrupción competitiva, y también vamos a tratar de crear el modelo teórico de lo que vamos a estar viendo. Un webinar interesante que ofrecerá pinceladas sobre, yo creo, la intersección entre tecnología, emprendimiento, estrategia competitiva y disrupción, ¿sí? Por mi parte, decir que aparte de mi rol como director del posgrado, como veis aquí, soy también CEO del CERITS, la compañía de la que soy fundador, que es una consultoría estratégica en la cual estamos especializados en trabajar pues, precisamente en estos aspectos que vamos a estar trabajando hoy, estrategia competitiva, tecnología, innovación. Trabajamos mucho con startups, con empresas más grandes en procesos de transformación digital, y trabajamos en la adecuación y en la comprensión, sobre todo, del impacto de tecnologías en empresas, tanto empresas más pequeñas como empresas más grandes. Bien, en el webinar de hoy yo creo que es interesante que podamos sentar las bases de aquello que justifica el por qué necesitamos aproximarnos a este concepto de estrategia competitiva de una forma diferente de la que hemos hecho tradicionalmente, ¿verdad? Muchas veces clientes nuestros, por supuesto alumnos, pero también clientes nuestros, reflexionan sobre el impacto que ha tenido la disrupción, sobre todo las tecnologías digitales,
en el cambio de dinámica de su propio sector. Gente que trabaja en industria, en servicios, en entornos B2B, en entornos B2C, en cualquier industria. Al final, los clientes tienen 3 o 4 preguntas recurrentes que en el fondo tienen una raíz común. La raíz de entender sobre todo la dirección que están tomando los cambios tecnológicos, la reacción competitiva que deberíamos tener ante estos cambios y también la capacidad para adaptarnos a estos cambios y estar un pasito por delante de la competición, ¿sí? Bien, son preguntas muy interesantes que obviamente no podemos responder en 20 minutos. De hecho, precisamente por eso pues hemos creado un posgrado especializado en este tipo de respuestas. Pero la idea esencial es que el marco competitivo de los últimos 20 años ha cambiado radicalmente. Y por lo tanto, la estrategia competitiva que necesitamos para dar respuesta a este nuevo marco es también diferente, ¿sí? Fijaros que en realidad podemos hablar de una serie de elementos que son comunes a cualquiera de las industrias en las cuales vosotros estáis participando y que hacen que, bueno, pues toda esta estrategia clásica relacionada con, pues no lo sé, los análisis de Porter, el SWOT, el PESTEL, todo esto está muy bien, pero ha quedado un poquito desfasado en relación a algunos aspectos que me gustaría discutir con vosotros, ¿vale? Fijaros que de entrada la estrategia competitiva convencional, la que podían haber estudiado nuestros padres en el siglo XX o muy al principio del siglo XXI, está basada en 2 principios esenciales. 2 principios esenciales a partir de los cuales se ramifican todas las disciplinas del management, ¿sí? Y esos 2 principios tienen que ver con el dimensionamiento de la estrategia desde la oferta, ¿sí? El primer principio es la capacidad de una empresa de ganar volumen, por tanto cuota de mercado, para acceder a los beneficios de las economías de escala, ¿vale? Un concepto que seguro que todos tenéis súper claro, pero que ya sabéis qué quiere decir, que el volumen nos permite apalancar los costes fijos en más unidades de producto y por lo tanto tener una ventaja en costes, ¿sí? Este es el principio número 1. Y por lo tanto de ahí deriva el marketing convencional, la estrategia operativa convencional, incluso la estrategia financiera, en la capacidad de ganar volumen y cuota de mercado rápidamente. La segunda o el segundo de los pilares de la estrategia competitiva clásica es el dimensionamiento de la excelencia productiva, porque esto nos da pues, una reducción del lead time, nos da una mejora de los costes operativos y por lo tanto nos da una ventaja en costes adicional. Estos 2 principios siguen siendo más o menos válidos en algunas industrias, no en todas, pero están basados en una concepción general que ya no se sustenta de la misma forma que teníamos antes. Y por lo tanto necesitamos un nuevo cuerpo teórico que tiene que ver con bueno, pues la capacidad de comprensión de que las nuevas industrias son industrias esencialmente dimensionadas desde la demanda. Y ahora veremos qué quiere decir esto, ¿sí? En las nuevas industrias, los nuevos ciclos competitivos, como veis aquí, son ciclos acortados. Si entendemos por disrupción la capacidad de cambiar las reglas de competición en una industria, tenemos como en los últimos años todas las industrias, contenidos, media, información, turismo, muy recientemente, y ahora vamos a empezar de verdad, transporte, healthcare hemos empezado, industria, energía. Todas las industrias, sobre todo las que representan los pilares de nuestra economía, están sufriendo ciclos de disrupción acelerados. Disrupción ha habido siempre, es decir, en el paso de un transporte basado en caballos a un transporte basado en métodos mecánicos, tenemos una disrupción. En el paso de una industria de la música local, basado en, no lo sé, en conciertos en vivos, a las primeras discográficas, tenemos una disrupción. Pero en los últimos años, este fenómeno se ha, sin ningún lugar a dudas, acelerado. Por lo tanto, es muy importante que aprendamos a predecir, a modelar y a entender la disrupción como un fenómeno recurrente, ¿sí? Lo segundo que vemos es lo que os comentaba antes de dimensionamientos generales desde la demanda y no desde la industria, perdón, desde la oferta, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que con el auge de modelos digitales vemos que las ventajas competitivas ya no están tan basadas en economías de escala, sino que están mucho más basadas en lo que denominamos efectos de red.
Los efectos de red no significa que nosotros nos acerquemos al cliente para servirle mejor. Esto es una concepción clásica del marketing que evidentemente tenemos que seguir haciendo, sino que el cliente es el modelo. Y esto nos lleva, como veremos ahora en el webinar, a lo que denominamos servitización de la economía, ¿sí? Estos efectos de red provocan economías de concentración, ¿sí? Al final, los grandes modelos digitales, tanto hardware como software, como combinación de ellos, se basan en grandes players que están apalancados en la utilización de los denominados efectos de red, que son comunidades de usuarios interaccionando y transaccionando datos para crear lo que denominamos plataformas transversales. Y además, plataformas transversales que no conocen, como pongo aquí, no conocen límites sectoriales. Por lo tanto, si nosotros analizamos modelos como los de Google, como los de Amazon, como los de Microsoft, como los de Facebook, como los etcétera, 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 veremos que tienen diversos elementos comunes, pero uno de los más interesantes es que no están especializados verticalmente, sino que están especializados horizontalmente en función del cliente y el modelo de negocio, lo que denominamos una competición asimétrica. Y por lo tanto nos encontramos con grandes concentraciones de players, con unas cuotas de mercado desde la demanda que no habíamos conocido en muchísimo tiempo, ¿sí? Estos modelos, hoy solo estamos ofreciendo pinceladas de crecimiento, son modelos de crecimiento diferentes de lo que estamos acostumbrados. Las industrias tradicionales crecen por diversificación, diversificación de producto, diversificación de mercado. En cambio, las industrias digitales normalmente crecen a partir de lo que denominamos vectores asimétricos, que quiere decir generación de complementariedades en industrias. Y por lo tanto, podemos ver hechos paradójicos como una empresa como Amazon, con intereses evidentemente en retail, en e-commerce, en cloud, en modelos de SaaS, en modelos de plataforma como servicio, en streaming, y lo mismo aplica a infinidad de competidores que están redefiniendo los modelos de crecimiento. Por supuesto, muchas veces apalancados en activos externos y, como siempre, pero muy especialmente en los últimos años, con un vector que me parece esencial, que es el cambio de consideración que hemos experimentado con relación a la tecnología, que es la tecnología pasando de un concepto muy operativo a la tecnología a un concepto profundamente estratégico, que de hecho actúa como lo que denominamos aquí un knockout requirement, es decir, como un factor eliminatorio para todas aquellas empresas, para todos aquellos profesionales que verdaderamente no conciban la tecnología como un elemento de diferenciación estratégica, ¿sí? Dado el contexto que acabamos de decir, por tanto un contexto en el cual estamos viendo un entorno competitivo que precisa un marco competitivo o una teoría competitiva diferente, surge con fuerza el concepto de disrupción. Para todos aquellos que nos veamos en el máster, veréis que la disrupción es un efecto muy importante que vamos a estar tratando, sobre todo en la parte inicial del máster, que nos ayudará a prever exactamente cómo podemos comportarnos en relación a nuevos entrantes en nuestra industria. Yo tengo muchas veces preguntas de clientes que nos piden, oye, mi industria ha cambiado, ya no la reconozco, hay un nuevo entrante digital o con una utilización de la tecnología que está rápidamente ganando cuota de mercado, ¿cómo debo actuar? Bien. La respuesta a esta pregunta tiene una previa, que es la modelización de la disrupción. Recordad, disrupción, un cambio competitivo profundo, ¿sí? Frente a esto hablamos del incremento, que es sencillamente una mejora competitiva, ¿sí? La disrupción en una industria cualquiera pasa siempre que se combinan dos elementos como estamos marcando aquí. Una ineficiencia constatada en la industria. Aquí os he puesto, por ejemplo, pues una ineficiencia gigante que vendría a ser la constatación de que la polución atmosférica es ya un problema de primer orden en todo el mundo. Por ejemplo, en Europa se calcula que en torno a 800.000 muertes anuales están causadas directamente por la contaminación atmosférica. Y por lo tanto, estamos hablando de un problema que representa una ineficiencia gigante que necesita una resolución concreta, ¿sí?
Bien, el concepto de movilidad eléctrica, por ejemplo, lejos de lo que pensábamos hace unos años, en el cual yo mismo he tenido consultas de clientes que decían, oye, pero el coche eléctrico no es simplemente desplazar la contaminación de una parte a otra. Bien, hoy en día sabemos que no, sin ningún lugar a dudas, y lo hemos comprobado lamentablemente en estos últimos meses con la reducción de movilidad. Aquellos lugares en los cuales la movilidad eléctrica y por lo tanto un nuevo tipo de transporte está mucho más presente, ya tenemos los primeros datos empíricos que demuestran una caída muy significativa de enfermedades relacionadas con la polución atmosférica y una mejora muy significativa de la calidad del aire, ¿sí? Entre otras muchas cosas. La pregunta es, ¿cuándo tendremos, evidentemente, un coche, un medio de transporte que cumpla los 3 vectores de disrupción tecnológica como son pues el coche autopilotado, el coche conectado y el coche eléctrico? Y la respuesta nos remite siempre a la madurez tecnológica de estas 3 tecnologías. Por lo tanto, el concepto de disrupción sucede cuando confluyen la ineficiencia contrastada y la capacidad tecnológica para solucionarlo, ¿sí? Esto no es nuevo, ha pasado siempre. Internet, por ejemplo, estuvo, como sabéis, inicialmente conceptualizado para unos usos totalmente diferentes de los que tenemos hoy en día, unos usos de comunicaciones militares y de defensa, pero la aplicación de Internet y de las tecnologías de conexión inteligentes nos han permitido solucionar ineficiencias pues, muy evidentes en muchas industrias. Sin ir más lejos, lo que estamos haciendo ahora, que hubiera sido absolutamente impensable hace 30, 35 años y que ahora es absolutamente común. Por lo tanto, podemos esperar disrupción cuando tengamos la capacidad de analizar ineficiencias y madurez. Esto es uno de los aspectos para los cuales los analistas tecnológicos aportamos una visión más estratégica sobre el futuro de industrias, ¿sí? La idea es que podamos entender la diferencia entre disrupción e incremento, estrategia y tecnología disruptiva y estrategia y tecnología incremental. Recordad, lo incremental se contrapone a lo disruptivo, en cuanto que lo incremental está enfocado a la mejora de las soluciones existentes, ¿sí? Por ejemplo, la aproximación de Toyota con el coche híbrido es una respuesta incremental necesaria, pero de alcance limitado, al reto que supone la mejora operativa del coche actual. Los coches llevan casi 40 años con precios absolutamente constantes a coste de factores, es decir, si descontamos la inflación, y esto es un hecho muy difícil de ver en ninguna otra industria. Tratad de imaginar cómo han variado los precios en industrias de telecomunicaciones, de la información, de transporte, de contenidos audiovisuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y veréis que estamos a las puertas de un cambio masivo en una industria transversal muy, muy, muy importante como es el transporte, que hasta el momento se ha centrado en una aproximación estratégica muy incremental y que ahora está empezando a ver la primera de las fases de la disrupción, ¿sí? La disrupción siempre tiene una base tecnológica. No solo debe entenderse desde la tecnología, pero siempre tiene una base tecnológica. Y por lo tanto, aprenderemos que una forma interesante de monitorizar y prever la disrupción en una industria es a partir del análisis estratégico de tecnologías y sobre todo de modelizar la competición como una combinación permanente entre ciclos incrementales y ciclos disruptivos. Bien, las estrategias ganadoras en ciclos incrementales y ciclos disruptivos son radicalmente diferentes, ¿no? Y en la caída de grandes empresas dominantes en su momento, los Nokia, los Xerox, los Intel en determinados sectores, los Nokia, etcétera, 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 debemos ver sin ningún lugar a dudas una incapacidad para entender el salto de fase disruptiva a fase incremental y la incapacidad para dar una respuesta que verdaderamente trata de adoptar un enfoque mucho más agresivo, mucho más a largo plazo, ¿sí? Existen formas interesantes de analizar tecnologías, obviamente van mucho más allá de lo que podemos trabajar hoy en estos minutos que tenemos. Los trabajaremos durante el máster, evidentemente. Una forma muy interesante de ver la relación entre tecnología y negocio lo encontramos en el denominado el Hype Cycle de Gartner. Gartner, como sabéis, es una de las principales consultoras tecnológicas del mundo, ¿sí? Junto con
otras, que publica de forma periódica pues gráficos relacionados con la evolución de tecnologías, es decir, la previsión de evolución de la tecnología. Y como digo, el Hype Cycle es un método gráfico que a partir del gráfico que veis en pantalla, por lo tanto un gráfico no lineal de evolución, nos permite comprobar en qué punto de su desarrollo evolutivo está una tecnología y sobre todo cuánto tiempo prevemos antes de que la tecnología esté a punto de alcanzar una fase de madurez que nos permita utilizarla para resolver problemas. Antes hablábamos de qué tan difícil, qué tan imposible hubiera sido hace 30 años o 35 tener una sesión como la que estamos haciendo ahora. No tengáis ningún lugar a dudas que en 10, 15, 20 años, dado que estamos en fase de ultraaceleración de tecnologías digitales, la realidad de muchos sectores que son conocidos para vosotros ahora mismo va a ser totalmente diferente debido al despliegue y por lo tanto a la madurez de muchas tecnologías clave. Hoy mencionaremos algunas tecnologías que tienen un impacto transversal, pero creo que es interesante que sin entrar en los detalles entendamos que existe una relación muy marcada entre la evolución de una tecnología y sus siguientes fases. En una fase inicial en la cual estamos explorando y lanzando la tecnología, una fase que Gartner denomina el pico de sobreexpectativas, en la cual probablemente tendríamos hoy tecnologías como pueden ser el blockchain o probablemente algunas tecnologías relacionadas con el machine learning, que es una parte de inteligencia artificial, para posteriormente entrar en una fase más de constatación de la realidad de esta tecnología, de que todavía nos falta tiempo para llegar a dominarla. Y finalmente, una fase que denominamos de iluminación y de madurez de la tecnología, esta última, en la cual, como veis aquí, lo que se produce es una entrada en el ciclo de crecimiento de las industrias. Pensad que si nosotros esperamos a que una tecnología esté suficientemente madura como para tomar posiciones en una industria, en un 99% de los casos vamos tarde. Esto lo hemos visto en muchos sectores y el caso del sector de la automoción hoy en día, por ejemplo, en zonas como Europa, lamentablemente es una realidad. Es decir, tenemos unos grandes fabricantes de automoción que están con muchísimos problemas para la readaptación tecnológica a un paradigma totalmente diferente. Y de la misma forma nos encontramos también impacto en sectores como puede ser banca tradicional, con el auge de fintech, como en su momento tuvimos con información en relación a nuevos proveedores de contenidos online, como en su momento tuvimos con información y transmisión de contenidos en streaming en relación al modelo tradicional. Y por tanto, enfatizar la importancia de desarrollar una estrategia que no tiene por qué ser en todos los casos la estrategia de Google, la estrategia de Amazon, pero sí entender los cambios en la cadena de valor que este tipo de entrantes provocan. ¿Sí? Pensad que al final ya tenemos 30, 40 años de coexistencia con las tecnologías digitales como para entender cuál es el ciclo de evolución de estas tecnologías en la mayoría de industrias en las que entran. ¿Sí? Pensad que el PC fue nombrado invento del año en 1982 por la revista Time. Por lo tanto, en estos casi 40 años que han pasado, tenemos ya la capacidad de empezar a entender las diferentes fases de la denominada disrupción digital que aplica en muchas industrias. Sabemos que la disrupción digital, y por tanto los competidores que entran con modelos de negocios fuertemente apalancados en tecnologías digitales, empieza siempre como un proceso o con una fase de optimización de procesos, en la cual pues podemos ver desde ejemplos muy prosaicos, no sé, por ejemplo, la contabilidad que nuestros abuelos llevaban a mano, con cuadernos escritos y calculados a mano, pues posteriormente tuvimos la capacidad de gestionarlo a través de herramientas informáticas que para nosotros son súper sencillas.
o la capacidad de mejorar el proceso de comunicación. En general, toda la digitalización empieza como con un impacto más acotado a la optimización de procesos. Una mejora muy decidida, pero aún poco agresiva en relación a lo que vendrá por delante, ¿sí? En concreto, la fase 2 de la disrupción digital, en la inmensa mayoría de industrias, acaba impactando la distribución. Y este es un ejemplo que hemos visto claramente en industrias, por ejemplo, de contenidos audiovisuales, con un impacto brutal por ejemplo, en distribución y compra de productos audiovisuales, DVDs, películas, en el canal de distribución tradicional, televisión, cines. También un impacto en la distribución en industrias, por ejemplo, de música y contenidos culturales, por ejemplo, con la práctica desaparición en el segmento mainstream de las tiendas de discos y del soporte físico. Lo hemos visto también en industrias de información, con el papel pues muy dañado de los periódicos y sobre todo del canal de distribución de la prensa tradicional. Lo estamos viendo ahora también en transporte con una reconceptualización del papel de concesionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Banca tradicional con el impacto en el canal comercial y por lo tanto el impacto en la distribución es algo extremadamente común en la fase 2. De la disrupción digital. De hecho, la fase 3 ya entramos en un modelo más de cambio profundo, en el cual, una vez que hemos entendido que las tecnologías digitales nos permiten ciertamente optimizar procesos y que los Amazon de turno, junto con todo lo que he comentado, nos permiten también replantearnos la distribución, aparte de los ejemplos que he dicho, podemos ver múltiples ejemplos, transporte, e-commerce, etcétera. Entramos ya en la fase en la cual lo que vemos es que el despliegue de las tecnologías digitales precisa de la adecuación del modelo de negocio. Y por tanto lo que vemos son modelos como Tesla, modelos como Uber, modelos como el de General Motors, que ya ha anunciado la práctica decisión de dejar de fabricar coches en los próximos 4, 5, 6 años. Un modelo que en su concepción es diferente. Ya no utiliza la tecnología para mejorar el paradigma antiguo, sino que la tecnología impulsa un cambio de modelo de negocio, como el que en el momento pudo protagonizar, por ejemplo, Google en relación al modelo de Yahoo, redefiniendo el concepto de publicidad online a partir de los metabuscadores de Internet, radicalmente diferente, ¿sí? Un modelo que, y esta es la fase 4, en muchas industrias nos lleva a la servitización. Seguro que muchos de vosotros conocéis este concepto, ¿no? La servitización es la transformación en servicio de muchas industrias y por lo tanto conocemos conceptos como transporte como servicio, espacio como servicio, plataforma como servicio y otros tantos modelos, software como servicio, que claramente nos indican que una dimensión vital de este cambio de modelo de negocio está precisamente en la servitización, ¿sí? Lo que estamos viendo ya en la avanzadilla de modelos avanzados es la entrada, aún no de pleno, pero sí que lo vamos atisbando en el horizonte, en la última fase de la disrupción digital, en la cual lo que tenemos son objetos autónomos. Como siempre, el despliegue de esta, digamos, subfase dentro de la fase general requerirá del despliegue de tecnologías que ahora mismo están en evolución. Veremos un salto muy importante de forma inmediata con el despliegue de 5G, que como sabéis es un nuevo protocolo de telecomunicaciones que va a tener principalmente un impacto en entornos B2B, a diferencia de todas las iteraciones anteriores. Y por supuesto, de la mano de 5G va a venir IoT y también una dimensión de la inteligencia artificial, que es la que va finalmente a sofisticar esta última fase de objetos autónomos. Por tanto, fijaros cómo lo que denominamos disrupción digital en realidad es un proceso que toma tiempo, que en las últimas fases se acelera, pero que además precisa que la estrategia de tanto challengers como empresas que ya compiten en el negocio se adapten entendiendo las diferentes oleadas de disrupción, ¿sí? De hecho, seguramente muchos de vosotros, tanto desde la perspectiva de empresa
grande o empresa tradicional, o la perspectiva de una startup, que como sabéis también es uno de los objetivos principales del posgrado, poder trabajar con startups y empresas grandes en la adecuación de su estrategia general, ¿sí? Bueno, pues veáis como lo veáis, desde una perspectiva desde otra, muy probablemente habéis apreciado que los efectos que produce la entrada de los challengers digitales en una industria son muy marcados y además pasan también por diferentes fases. Por ejemplo, fijaros cómo, si tomamos el ejemplo de la automoción, del transporte, en la primera fase, en general en todas las industrias y en particular en el transporte, lo que vemos es casi siempre el impacto negativo para los competidores tradicionales de la entrada de los nuevos competidores digitales. Las investigaciones demuestran que de entrada estos competidores digitales son capaces de eliminar entre un 30-20% de beneficios y que a pesar de que tienen la capacidad de aumentar lo que denominamos demanda latente, tiene un impacto muy negativo en las empresas no tecnológicas o que tienen más dificultades para adaptarse a este nuevo paradigma, ¿sí? En esta segunda fase, lo que tenemos es un proceso de copia o de intento de copia de las empresas tradicionales a la estrategia que están siguiendo las estrategias disruptivas digitales. Lo vemos en el sector automoción, como todos y cada uno de los fabricantes, a excepción de Tesla, están perdiendo dinero con el segmento de automoción eléctrica, pero que se ven obligados a hacerlo de la misma forma que en la industria del transporte, muchas empresas trataron de lanzar las primeras o competir con las empresas de aerolíneas low cost, imitando una política de precios bajos, hasta que se dieron cuenta que la estrategia de imitación no era suficiente y que lo que requería era una estrategia mucho más agresiva, en la cual, como hemos visto antes, adaptamos el modelo de negocio y no simplemente copiamos alguna de las cosas que estamos haciendo, porque la disrupción no se puede copiar. Lo que podemos es adaptarnos al nuevo paradigma competitivo y tratar de replantearnos nuestra posición, sea cual sea la fase de la cadena en la que estemos. Por ejemplo, General Motors, uno de los grandes fabricantes mundiales tradicionales de coches, ya ha anunciado su voluntad de dejar de fabricar coches, como he dicho anteriormente, para pasar a ser una plataforma de servicios para el conductor, por ejemplo, basado en software de autopilotaje, pero también servicios on-board relacionados con tecnología de analítica predictiva y control de datos. Por tanto, ya veis cómo los impactos de la entrada de nuevos entrantes, valga la redundancia, en industrias, pues necesitan de la comprensión y de la estrategia adaptada a cada uno de ellos. Al final, para apuntar una serie de conceptos relacionados con la tecnología, ¿sí? La disrupción competitiva representa pues la voluntad de superar las ineficiencias de una industria, ¿sí? A mí me gusta mucho esta frase de Peter Thiel, que es un inversor muy famoso de Silicon Valley, muy conocido por su postura crítica ante muchas de las innovaciones estratégicas y muchas de las propuestas de valor de competidores digitales. Y tiene esta frase que es divertida, pero que representa una realidad, que dice esto precisamente, ¿no? Es decir, oye, nos prometisteis coches voladores a la generación que ahora tenemos, pues, 40, 45 años, etcétera, y nos habéis dado Facebook en vez de eso, ¿sí? Bueno, es una frase que lo que viene a decir es que Facebook, bueno, pues está muy bien, pero que en realidad la respuesta a los retos tecnológicos debería partir de una concepción, digamos, más sólida de la tecnología. Y yo estoy muy en la línea de esta postura y de entender pues que al final, por ejemplo, la capacidad de inversor que tenemos en capital riesgo, él es un inversor de VCs, de fondos de capital riesgo, es limitada. Al final, el dinero que estamos poniendo en un tipo de empresa no se lo estamos dando a otra empresa que podría tratar de solucionar retos muy importantes. Por tanto, siempre que nosotros estamos trabajando con startups en Elsbits, tratamos de reforzar esta idea de trabajar con retos urgentes, globales, inmediatos y sobre todo que tienen un gran volumen de demanda mucho más allá de la copia de la nueva plataforma de comunicación, de alquiler de pisos, etcétera, ¿sí?
Por eso es que en esta presentación quería apuntaros pues unas cuantas tecnologías que creemos que van a ser absolutamente vitales en los próximos años. Son tecnologías y son retos tecnológicos, ¿sí? La primera, una muy urgente, es en los próximos años la necesidad que tenemos de superar la ley de Moore, ¿eh? La ley de Moore es la base de la tecnología digital, como sabéis, que establece pues el hecho de que el poder computacional se dobla cada 24 meses o 18 y que, por tanto, básicamente los ordenadores y la potencia de los ordenadores, por ponerlo en términos sencillos, se dobla a partir de la capacidad de poner pues más microchips en una placa base, ¿sí? Lo que pasa es que esto tiene un límite, y es que estamos llegando al límite cuántico de reducción de la materia y al número de chips que podemos poner en una placa base. Fijaros que este gráfico, que me parece interesantísimo, lo que marca es la evolución temporal desde 1970 y poco hasta el 2020 del tamaño del procesador central de los chips. Fijaros que esto baja con un gráfico claramente logarítmico, y al final lo que estamos viendo aquí es que estamos llegando pues a un cuello de botella importantísimo. Necesitamos chips cada vez más potentes, necesitamos la aplicación de chips especializados para soluciones de inteligencia artificial, pero fijaros que en los últimos años hemos perdido fabricantes que ahora mismo están estudiando, están invirtiendo en el desarrollo de estos nuevos chips, de la generación de nuevos chips. Actualmente solo tenemos 8 que estén invirtiendo en 2010. Hoy tenemos 3, 25 fabricantes en 2002. Los estamos perdiendo, y los estamos perdiendo porque es una tecnología cara y es una tecnología que prácticamente nos está llevando al final del paradigma, ¿sí? Fijaros que este gráfico al final lo que he hecho es transformarlo a una escala logarítmica, y aquí vemos cómo es una escala logarítmica perfecta, y estamos hablando de chips de ya una arquitectura basada en 10 nanómetros. Y ahí ya estamos abandonando la mecánica convencional para entrar en mecánica cuántica, y necesitamos imperiosamente algo que nos ayude a superar la concepción natural de la ley de Moore. Lo veremos en los próximos años, pero desde luego esto nos llevará también al desarrollo de la mecánica, a la mecánica cuántica y la ordenación y la computación cuántica, ¿sí? Otro reto súper importante, una tecnología clave que veremos en los próximos años, es lo que comentaba antes del despliegue de la tecnología 5G. 5G va a tener un impacto en B2B, y B2B significa IoT e inteligencia artificial. Olvidemos, por tanto, despliegues anteriores que están basados básicamente en que nuestro teléfono móvil funcione mejor, para empezar a hablar de plataformas de IoT que van a cambiar sin ningún lugar a dudas muchas de las industrias que estamos acostumbrados a trabajar, y que ahora mismo representa una de las mayores luchas tecnológicas por la dominancia de sectores clave, de telecomunicaciones, de transporte, de manufactura, que a buen seguro habéis visto en las noticias que es uno de los caballos de batalla principales entre países punteros en el mundo como Estados Unidos y como China. Lamentablemente Europa estamos quedando bastante al margen de esto, ¿sí? Otro reto tecnológico que veremos ya, este 2020 empezaremos, es la muerte del cash. El cash está desapareciendo. Seguramente muchos de vosotros lo habéis visto en los próximos o en estos últimos años. WhatsApp en el último semestre de este año o trimestre va a empezar ya el despliegue de la metodología de pago a través de la plataforma, tal como se hace en China con WeChat, por ejemplo. Y prácticamente lo que vemos es, fijaros en la evolución del gráfico, como en unos 6, 7, 8 años vista vamos a ver una práctica eliminación del cash de nuestra vida cotidiana. La previsión es que en 2026, por ejemplo, en España, el cash represente en torno al 18% de los pagos totales. Y pensad que estamos viniendo de un momento, en 2016, en el cual en España representaba en torno al 25% y un 30 y algo por ciento en el año 2006, mientras que en Japón estábamos hablando de un 60% en el año 2006,
y una previsión por debajo del 8% en 2026. Junto a esto veremos una desregulación del sector financiero y veremos sobre todo la voluntad de nuevos agentes tecnológicos de controlar pagos digitales, divisas digitales y sobre todo cómo tecnologías como blockchain tienen mucho que decir al respecto. Sin embargo, esto no va a quedar solamente acotado a la industria fintech, sino que va a tener que ver en los diferentes segmentos que os he comentado con una disrupción digital en la industria financiera. ¿Sí? Otra tecnología absolutamente vital en los próximos 10-15 años, esta ya lo estamos viendo a más largo plazo, es el desarrollo de la computación cuántica. La computación cuántica, para no entrar en detalles y desvelar muchas de las cosas que vamos a estar trabajando en el posgrado, la computación cuántica es la tecnología de los próximos 10, 15, 20 años y significa esencialmente superar el paradigma de la computación tradicional basada en la ley de Moore. Van a estar coexistiendo todavía durante mucho tiempo, pero significa sobre todo pasar del manejo de bits, que como sabéis son las unidades más pequeñas de la tecnología digital, a los quantum bits o bits cuánticos, que lo que proporcionan es la capacidad de tener diversos estados cuánticos. Sin entrar en detalles muy tecnológicos que puedan aburriros, la computación cuántica va a permitir que industrias como, pues, por ejemplo, el healthcare o la investigación biológica o el descubrimiento de nuevas drogas y medicinas personalizadas avance de forma radical. ¿Sí? Si juntamos computación cuántica con inteligencia artificial, nos vamos a un entorno en el cual podemos hacer nuevas drogas, nuevos antibióticos, nuevas moléculas que nos permitan, sobre todo, trabajar y curar enfermedades que hoy en día son raras, son desconocidas, y personalizar la medicina. De la misma forma que podemos tener, por ejemplo, además, lo que se llaman redes de comunicación inhackeables. Los primeros inventos al respecto ya los hemos visto, y en los próximos años vamos a ver todavía más, a pesar de que estamos viendo un despliegue suficientemente lento. ¿De acuerdo? Esto es una lucha entre Google y IBM ahora mismo, Intel participa, pero fijaros como en los últimos años hemos pasado de un entorno eminentemente académico a un entorno ya empresarial. Esto quiere decir que la aceleración de la computación cuántica, aún con muchos retos por delante, va a ser una realidad en los próximos años. Esto nos va a llevar sin ningún tipo de dudas a lo que denominamos Internet inhackeable. Redes de comunicación instantáneas, ultrapotentes, que nos permitirán conectar no solo puntos de la Tierra, sino incluso puntos del espacio. Y aquí ya tenemos también en paralelo modelos como los de SpaceX, del fundador también de Tesla, que representan una disrupción brutal y que sin ningún lugar a dudas nos va a permitir ver cosas alucinantes en los próximos años con redes de comunicaciones instantáneas, seguras, inhackeables, que nos permitirán comunicar y extender Internet no solo a nivel terrestre de forma masiva, sino a nivel incluso global. ¿Sí? No podíamos acabar esto sin hacer una referencia explícita a uno de los grandes vectores de inversión en este año y probablemente 2021 también, la investigación de una vacuna para esta pandemia global que todavía vamos a sufrir durante un cierto tiempo. Pensad que al final estamos viendo bueno, pues, un gran push de recursos, de empresas, de colaboraciones a nivel global para tratar de acelerar algo, la búsqueda de una vacuna que normalmente puede llevar 3, 4, 5, 10 años a un periodo de tiempo absolutamente alucinante que puede llegar a ser 18, 24 meses, muy difícilmente antes que esto, y que pueda salvar vidas directamente. Y sobre todo, no solo el desarrollo de una vacuna en concreto, sino también de una nueva tecnología de investigación y de fabricación que permita que futuros y extremadamente probables brotes de virus que vamos a estar sufriendo, pues tengan una respuesta mucho más eficiente por nuestra parte. Ahora mismo estamos bueno, pues en una fase clínica de testeo que estamos prácticamente en fase 3 ya. Tenemos, de hecho, 2 vacunas que han avanzado hasta la fase 2, fase 3.
una vacuna estadounidense y una vacuna china, que son las más prometedoras ahora mismo. No sabemos qué va a pasar, pero pensad que en el desarrollo de una vacuna de este estilo influyen múltiples elementos, no solo el testeo, sino también la producción en masa. Y estamos viendo ahora mismo, las mentes más brillantes del planeta teniendo recursos literalmente ilimitados para desarrollar y fabricar esto de la forma más segura y más rápida posible. Y estamos viendo, por ejemplo, pues joint ventures entre grandes empresas farmacéuticas que esto lo garantice. Con suerte, en el primer trimestre de 2021 podamos ver ya un avance significativo en relación a esto. ¿Sí? Bueno, ya para terminar, mezclar algunos conceptos interesantes que vamos a ver en los últimos y en los próximos años, como es el despliegue de inteligencia artificial y la traducción en hardware de la inteligencia artificial, que es lo que denominamos Edge Computing, que va a permitir desarrollos alucinantes en la comprensión objeto-persona, pero sobre todo, y un aspecto que a veces no es muy conocido, no lo tenemos muy en cuenta, pensad que la emisión de dióxido de carbono de tecnologías relacionadas con el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial es absolutamente brutal, ¿sí? Por ejemplo, el proceso necesario para entrenar un algoritmo relacionado con conceptos esenciales de Machine Learning y la tecnología puede llegar a producir hasta 5 veces la emisión de carbono o de dióxido de carbono de lo que tiene un coche a lo largo de todo el tiempo de vida útil, lo cual es absolutamente alucinante, ¿sí? Por lo tanto, estamos hablando de 5 órdenes de magnitud por encima. Necesitamos inteligencia artificial, pero también necesitamos, como hemos visto anteriormente, un hardware que acompañe, que esté mucho más basado en desarrollos locales, por lo tanto, en la utilización de hardware local, que no utilice únicamente servicios de cloud híbridos, y sobre todo chips mucho más eficientes en este sentido, ¿sí? Porque al final, chicos, el cambio climático es una realidad que ya está aquí y con la que ya vamos a tener que vivir y vamos a tener que aprender a mitigar, ¿sí? Pensar que tenemos ya estimaciones muy fiables, muy fiables, de que en los próximos años, ¿de acuerdo? En los próximos 20, 30, 40 años vamos a experimentar pues una subida muy significativa del nivel del mar y también una subida significativa de la temperatura media en el planeta, que evidentemente va a tener más impacto por zonas, ¿sí? Por ejemplo, en los últimos tiempos hemos conocido pues, estudios que hablan de que en ciudades como Bangkok, como Shanghái, como Nueva York, incluso como Barcelona, van a tener una superficie que ahora mismo es urbana, pues directamente inundada, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener que adaptarnos a la vida con un nivel de mar superior y por lo tanto con unas temperaturas medias más elevadas que tienen un impacto en la producción de alimentos, en la producción de energía y sobre todo con la migración climática que vamos a estar teniendo. Pensad que en el mejor de los casos estamos hablando de un aumento en las próximas décadas de en torno a 2 grados y 0,5-0,9 grados, metros del nivel del mar. Y en el peor de los casos estamos hablando de un aumento de la temperatura de 3,7 grados centígrados de media y una subida del nivel del mar de entre 1,5 y 2,5 metros. Y eso nos lleva ya a necesitar tecnologías de mitigación de adaptación, porque lamentablemente no estamos a tiempo ya de evitar esto, estamos a tiempo de mitigarlo y estamos a tiempo de adaptarlo, ¿sí? Eso es lo que quería comentar desde la perspectiva de tecnologías, desde la perspectiva de disrupción, desde la perspectiva de lo que nos vamos a encontrar. Muy probablemente muchos de vosotros tengáis preguntas que estaré encantado de contestar. Para aquellos de vosotros que hayáis sentido curiosidad en el desarrollo de muchos de los conceptos que estamos viendo, el posgrado en Innovación y Emprendimiento es una excelente opción para trabajar en esto desde una perspectiva holística. Pensad que empezaremos con una asignatura de la cual yo soy directamente responsable, que es la innovación y disrupción competitiva. Vamos a ir arrastrando algunos de los conceptos que hoy hemos apuntado y muchos más.
Hablaremos también de cómo gestionar desde un punto de vista estratégico la tecnología, la innovación, para entrar también en gestión de proyectos Lean, en gestión de productos y desarrollo, Design Thinking, intraemprendeduría y, por tanto, tener una visión muy completa que pueda servir tanto a empresas potentes, empresas grandes y pymes en el proceso de transformación y readaptación, como de startups y emprendedores que quieren saber exactamente cómo trabajar de una forma pautada para captar beneficios en este tipo de industrias y, por lo tanto, ser competitivos. Un programa apasionante con un panel de profesores que hemos seleccionado uno a uno, que es lo mejor de lo mejor en cada uno de estos campos y que, a pesar de que evidentemente yo no puedo decir lo contrario, sencillamente deciros que hemos tratado de diseñar el programa que nos hubiera gustado poder hacer a nosotros hace 15 años, pero que lamentablemente no existía y hemos tenido que aprender de otra forma. Nosotros lo ofrecemos en formato compacto y, por tanto, aquellos de vosotros que tengáis un interés en esto, no puedo sino recomendar este máster para que empecemos a trabajar en este aspecto, ¿vale? Muchas gracias, un placer, y ahora, por supuesto, con vosotros para contestar cualquiera de las preguntas que podáis tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marc. Muy interesante, muy conciso, ¿no? Pero dando pinceladas que darían cada una, ¿no? Cada slide daría para un webinar, pero muy bien, me ha parecido muy interesante. De momento tenemos una pregunta, animar a todos los oyentes, a los asistentes que tienen aquí a Marc en directo unos minutos para, bueno, para comentar, ya no solo para preguntar, sino incluso para comentar cosas. De momento, Marc, tenemos una pregunta que nos dice Julián. Hola, Julián. Dice, si se habla de la disrupción, si se habla que la disrupción aparece cuando confluyen la madurez tecnológica y una ineficiencia, ¿cuál podría ser la ineficiencia en el caso del iPhone? En ese caso hubo disrupción por la creación de algo absolutamente nuevo, en el que confluyeron elementos como la telefonía, la internet, el procesamiento de datos, etc. Pero se pregunta por la ineficiencia. Sí, pues es una excelente pregunta, Julián. Un par de apreciaciones. Sí, efectivamente, estamos hablando de una disrupción. Cuando hablamos de una disrupción, no se puede analizar desde la perspectiva del producto, ¿sí? Uno de los elementos que es importante trabajar es el concepto de disrupción ampliado que subyace a la idea del producto. El producto no es disruptivo. Lo que es disruptivo es el modelo de negocio que utiliza la tecnología de una forma determinada, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, cuando nosotros decimos que Tesla, por ejemplo, o el nuevo paradigma de transporte es lo disruptivo, no estamos hablando del modelo 3, de lo mismo que hablamos de la plataforma de Netflix o tampoco hablamos del iPhone, ¿sí? La idea esencial es que la ineficiencia que detectamos en el lanzamiento del concepto smartphone, que va más allá del iPhone, es precisamente la creación de modelos de ecosistema, ¿sí? Esencialmente, la ineficiencia que teníamos en la industria de las telecomunicaciones en la fase pre-lanzamiento de iPhone viene de 3 vectores, ¿sí? El primero está en el rol preponderante que tenían las telecom en la industria de las telecomunicaciones en ese momento, ¿eh? Recordad que cuando nosotros queríamos comprar un teléfono, íbamos al Vodafone o al Movistar o al Orange de turno, mientras que ahora estamos hablando de una integración vertical por parte de los fabricantes de teléfonos o de software, ¿vale? La segunda ineficiencia está en la integración en el modelo de ecosistema entre hardware y software, ¿sí? Fijaros que hasta ese momento era una industria de producto. Nokia, Motorola, Lenovo, LG, Ericsson, Sony eran fabricantes de producto, de electrónica de consumo, y por lo tanto lo que teníamos era una separación total entre la utilización del dispositivo y la fabricación del dispositivo, ¿sí? La ineficiencia desde el punto de vista del player está en la integración servicio-producto, en la creación de paquetes, que es lo que resuelven esencialmente competidores como Apple con la integración iOS-iPhone y competidores como Google con la integración smartphone-Android, ¿vale? Y en cambio, fíjate como otros que en su momento parecen prometedores, como puede ser BlackBerry, sigue adoleciendo de lo mismo, de la falta de integración de producto-servicio.
Y por último, la última ineficiencia la situamos en la fase de la cadena de valor del cliente. Teníamos dispositivos, pero estos dispositivos no nos permitían acceder a los servicios derivados de la adquisición de estos dispositivos, que actualmente sí que podemos. Entonces, la idea es pasar de utilizar un teléfono para llamar y enviar mensajes a tener un teléfono para hacerlo literalmente todo. En la integración tenemos una mejora de la eficiencia. Y por lo tanto, sirva el último ejemplo. Fíjate cómo hemos pasado de tener una cámara, televisores por todo, a dispositivos para llamar, grabadoras, dispositivos para reproducir música, a tener un único dispositivo que nos permite integrar todos estos servicios. Y por lo tanto, lo que estamos viendo aquí son ineficiencias desde 3 perspectivas diferentes. Ya habéis visto: proveedor, fabricante, cliente. Por lo tanto, la idea es contemplar ineficiencias desde una perspectiva más amplia. Pero es una muy buena pregunta. Gracias, Marc. Tenemos otra, ¿vale? Julián también te dice muchas gracias por el chat. Gracias a ti, Julián. Y ahora Rubén dice: buenas tardes, primero felicidades por el webinar y muchas gracias. Y te preguntan, Marc, ¿cómo ves la posible evolución de la tecnología en la educación, el e-learning, y más en concreto en estudios relacionados con el deporte? Muchas gracias. Vale, gracias a ti por la pregunta, Rubén. Bueno, lo primero decirte es que el deporte no es en absoluto mi industria. Soy un gran fan del deporte, pero a nivel de usuario. Con lo cual puedo contestarte la primera parte de la pregunta. Para la segunda vamos a tener que hacer aproximaciones al respecto, ¿sí? Bueno, la educación, de hecho, ya antes de la pandemia de COVID, era una de las industrias más impactadas por ciclos de disrupción inminentes, ¿sí? De hecho, aquellos de vosotros que estéis en el máster conmigo, puedo demostrarlo porque os voy a enseñar una slide que hicimos en octubre del 2018, en el cual avanzábamos algunas de las cosas que están pasando ahora, solo que ahora, por desgracia, se han acelerado muchísimo por eso que ha pasado, ¿sí? Bien, la idea es que con esto que ha pasado, y sobre todo con el cambio tecnológico provocado por el e-learning, hemos aprendido 2 o 3 cosas muy interesantes, ¿vale? La primera es que, evidentísimamente, el futuro de la educación pasa por una concepción híbrida, ¿vale? Presencial, online, ¿vale? Por lo tanto, el tema del e-learning. Esto sin ningún lugar a dudas, ¿vale? Y por lo tanto, todos aquellos agentes que obvian esta realidad están directamente fuera de competición, ¿vale? La segunda es que, tal y como hemos dicho en las fases de disrupción digital, el e-learning va más allá de ponerle al micro o un profesor para que reproduzca exactamente la clase o darle un ordenador a un estudiante, sino que vamos a tener que replantearnos diferentes fases de la cadena de valor, ¿sí? Una de estas fases, que tiene que ver con tu pregunta, está en el ofertante de contenidos, tanto si es deporte como si es cualquier otro tipo de industria. Fíjate que tenemos modelos como lo de los cursos masivos online abiertos, en las siglas en inglés MOOC, modelos como los de Coursera, como los de edX, en los cuales tenemos algo que es absolutamente impensable hace apenas 5 o 10 años, que es pues grandes players del sector de la educación, como pueden ser Harvard o Yale, ofreciendo contenidos actualizados, gratuitos y abiertos para todo el mundo. Esto es absolutamente impensable hace unos años. Si tú le dices a una escuela de negocios que iba a poner a disposición de todo el mundo aquello que monetizaba, que era la experiencia y los contenidos, nadie se lo hubiera creído. Y es porque, como hemos visto en la última fase, estamos hablando de un cambio de modelo de negocio. Y en el cambio de modelo de negocio hay que replantearse la monetización. Y esto quiere decir que muchos de estos players ya no pagan por contenidos o no monetizan contenidos, sino que monetizan normalmente la certificación. Y esto es un cambio de paradigma brutal. En deportes vamos a tener, repito, desde una visión de un profano, vamos a tener que replantearnos esencialmente 3 cosas. La primera, ¿cómo monetizamos? La segunda, ¿cómo ofrecemos los contenidos para acercarnos a una realidad global? ¿Sí? Pensad que la educación presencial es local, la educación online es instantánea, asíncrona y global. Y la tercera es, ¿quién va a ofrecer estos contenidos? Porque aquí
teníamos normalmente universidad, profesor, alumno, pero es que ahora tenemos un ecosistema conectado en el cual tenemos proveedores, alumnos, universidades y centros que coexisten. Por lo tanto, vamos a tener que replantearnos esto. Esperamos que sigan habiendo deportes en vivo, lo digo desde luego como fan, pero desde luego en la formación relacionada con el deporte vamos a ver cambios interesantes. Muchas gracias, Marc. Estaba repasando, veo que no hay ninguna pregunta más. Sí, Paula me parece que ha hecho una. Ah, mira, ahora acaba de salir. Muy bien, vale, tú también la lees, ¿no? Marc, la hago para que todo el mundo la oiga. Paola dice, muchas gracias por este contenido interesante, relevante hoy en día. Me interesaría conocer, Marc, tu punto de vista con respecto al tema de las implicaciones en el campo legal cuando se considera un modelo de plataforma disruptiva. Entiendo que las entidades legales aún están analizando cómo tomar medidas regulatorias hacia los diferentes actores en los negocios de plataformas digitales. ¿Cómo crees que evolucionará este tema o cómo podría uno adelantarse a esto a nivel de emprendimiento? Pues es una excelente pregunta y es una de las preguntas en mayúscula, ¿sí? Al final, lo que estamos viendo en general es que primero vemos la aplicación de una tecnología y luego vemos la regulación de esta tecnología una vez que tenemos un despliegue masivo, ¿sí? Aquí lo vemos en muchos aspectos, ¿sí? Y en muchas industrias. Una de las muy evidentes lo vemos, por ejemplo, en la relación cliente-proveedor-empleado de plataformas como Uber, plataformas como Glovo, plataformas como Deliveroo, Cabify, etcétera, que están en el centro de la polémica de regulación a nivel internacional, ¿sí? Una serie de consideraciones. La primera, hay que regular. Esto es absolutamente esencial y hay que regular, sobre todo desde el punto de vista del trabajador para este tipo de plataformas, ¿sí? Es muy importante. Y por lo tanto yo soy un firme defensor de la regulación en relación a esto, porque si no, lo que estamos viendo es el caos, ¿no? Es el Far West aplicado en un sector, ¿vale? Pero no nos podemos parar ahí. Hay que hacer también un cambio de chip, no solo en cuanto a la regulación, sino también en cuanto a la aceptación de que las plataformas digitales están para quedarse. Yo aún compruebo con asombro pues la reticencia de muchos actores a aceptar una realidad. Por poner un ejemplo, no lo sé, festivales como Cannes de cine, pues no consideran todavía las películas que están emitidas en plataformas como Netflix como válidas para entrar en concurso, lo cual me parece absolutamente alucinante. Primero porque todos los que me estáis escuchando, estoy seguro que sois socios de alguna plataforma online que nos ha ayudado muchísimo durante este periodo de confinamiento. Y segundo, porque, oye, no sé, yo estuve viendo hace poco una peli en Netflix que es El Irlandés de Martin Scorsese, que me pareció una obra maestra. Entonces, no acabo de entender con motivo de qué no puede considerarse una película por el simple hecho de que el soporte de emisión ha cambiado como una película válida para ganar un premio. Y en cambio una película del mismo director, de exactamente la misma temática y casi con los mismos actores, pero que ha sido estrenado en una sala convencional, pues tiene 7 Oscars. Yo no lo entiendo, ¿sí? Y por tanto, creo que la adecuación a este tipo de regulación en general y también al tipo de cuestiones que plantea es multidimensional y creo que es urgente. Creo que es urgente sobre todo porque si no se hace, lo que nos pasa es lo que hemos visto, que empresas como Google, empresas como Amazon, empresas como Uber, pues pagan una cantidad irrisoria de impuestos, por ejemplo, en sitios como Europa, sencillamente porque no tienen la obligación de hacerlo de forma diferente. Y eso es una pena, la verdad. Muchas gracias, Marc. Gran tema, es que salen temas... Gran tema. Salen temas. Comentan también que en cuanto al máster, si se desarrollará 100% presencial, ¿no, Marc? Esta es la idea, si se puede hacer un grupo... Esa es la idea. Esa es la idea. Y de hecho ahora mismo todo indica que será así. Pensad, por ejemplo, que en otros segmentos de la educación, como puede ser incluso educación escolar, etcétera, la idea es que el curso empiece de forma presencial. Y la idea que tenemos nosotros es empezar, pues más allá de esto, que en noviembre con toda normalidad, ¿sí? Esa es la idea. De todas formas, también tengo que decir que lo tenemos todo previsto para que en el caso hipotético, que crucemos los dedos para que no sea así, de que necesitemos hacer una parte online, que, repito, ahora mismo está no contemplado, también estamos capacitados para hacerlo, por supuesto. Sí, ¿no? De hecho, hemos estado
los grados y programas del segundo cuatrimestre los estamos haciendo online con los mismos horarios, etcétera, ¿no? Y el mismo contenido. Mira, nos queda, creo, una pregunta también porque ya pasan 8 minutos, ¿no? Y que no nos pasemos demasiado. La pregunta de William que dice: muchas gracias, Mar. ¿Cuáles son los modelos de negocio ganadores post-pandemia? No sé si ya estamos en la post-pandemia, pero bueno, cuando pase todo esto. Esta es una buena pregunta. Para cerrar, ¿no? Y si te parece con esto, Mar, perdona, cerramos ya para no pasarnos mucho de la hora. Por supuesto, sí, ningún problema. Sí, es una buena pregunta. Yo me acuerdo hace bastantes años cuando estudiaba en escuelas de negocio y tal, tenía un profesor que siempre decía: modelos tengo mucho, bolas de cristal ninguna, ¿no? Y me ha venido a la cabeza cuando hablamos de esta pregunta. En general, la idea es que lo único que ha provocado esta pandemia, bueno, lo único, entre otras muchísimas cosas, pero a nivel de lo que nos afecta, es una aceleración de las tendencias que veíamos anteriormente, ¿sí? Desde algo mucho más relacionado con, no sé, por ejemplo, teletrabajo, que estamos todos, muchas de las empresas trabajando en este vector, la aceleración de la educación digital, etcétera. Yo creo que esta pandemia, una de las cosas que provoca es, primero, cambios importantes en flujos de inversión, ¿verdad? El sector health en los próximos 2, 3, 4 años, sin ningún lugar a dudas, va a recibir un flujo de inversión muy superior al que estaba previsto, ¿vale? Y en segundo lugar, un despliegue de tecnologías que ponen al cliente en el centro y sobre todo que nos hablan de modelos de negocio asíncronos, no solo aquellos basados en la presencialidad, sino modelos de negocio de despliegue de tecnologías digitales que respetan pues, nuevas tendencias. Yo hasta hace poco aún veía poco, por decirlo, un modelo de negocio, por ejemplo, como el que tengo yo. Yo entraría dentro de la definición de lo que se denomina un nómada digital, porque yo en realidad puedo trabajar en cualquier parte del mundo donde haya una conexión a internet prácticamente. Momentos, evidentemente, tengo que ir a ver al cliente y tengo clases, etcétera y tal. Esto lo vamos a ver mucho más ampliado y corregido. Y sobre todo lo que vamos a ver es aceleración en el despliegue de tecnologías y de empresas que finalmente abrazan esta transformación digital pues tan necesaria, ¿vale? Y nada más, deciros que es un placer por mi parte, que espero veros a muchos de vosotros, por no decir a todos, en el posgrado. Que será muy interesante y que creo que, contestando también a esta última pregunta, lo necesitamos más que nunca. Modelos innovadores, modelos digitales, modelos tecnológicos. Muchas gracias, un placer. Y también empleados. Muchas gracias, Marc, un placer también para nosotros. Doy paso, mira, para cerrar, que cierre Xavier Michans, nuestro compañero de UNCED, que creo que quiere comentar algo de que hay una encuesta antes de que se salgan de la sesión. Y muchas gracias a todos por mi parte, vuestra presencia. Gracias. Hola, Xavi. Hola, sí, únicamente comentar que a los que tengáis interés en recibir más información del posgrado, ahora cuando cerráis el webinar, la conferencia, pues os aparece una encuesta con 4 preguntas únicamente y ahí pues podéis pedir si queréis recibir más información. Y a tema de lo que sería para admisiones, resolver dudas, cualquier duda, lo podemos comentar. Y nada, gracias a todos. Gracias, buenas tardes.